comparto ahora una historia de vida maravillosa en esta sección que tanto me gusta. Ella es Vania Sáenz y Vania Sáenz tiene también un canal de YouTube junto con su esposa en la cual se encargan de compartir mensajes para las lesbianas. También trabaja en una aplicación que se llama Moves, además de ser RP de muchos antros de la comunidad LGBT en nuestra ciudad. Y bien, amigos de Diversidad CDMX, ya estamos aquí con esta maravillosa historia de vida. El día de hoy nos toca conocer un poco más y ahondarnos en la vida nocturna gracias a Vania Sáenz. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Vania, eres una mujer activista, ¿no? Muy trabajadora, que organiza eventos, RP de muchos antros. ¿Cómo fue que inició tu carrera, ¿no? Como RP dentro de la vida nocturna de los centros LGBT? Pues mira, inició hace casi 20 años, de hecho este año se cumplen 20 años. Yo era muy antrera, o sea, era una chica, bueno, sigo siendo, a quien le gustaba muchísimo salir de fiesta, estar en el ajonjolí de todos los moles. Y entonces empecé a conocer muchísima gente, chicos, chicas, tal, y cuando me definí como lesbiana, pues empecé a ir a antros gays, ¿no? Y me gustó muchísimo la noche y siempre llegaba con grupos de mucha gente a los lugares. Entonces de pronto pues me captaron, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿tú no te interesaría hacer RP? Y yo en esos momentos pues estaba estudiando la carrera en primer semestre y yo, ¿cómo RP? Pues me explicaron más o menos cómo funcionaba y dije, pues sí, intentémoslo, ¿no? Total, yo salgo mucho, seguiré saliendo. Conozco mucha gente, conozco mucha gente, igual y ya no gastaré, porque así empezamos muchos, ¿eh? O sea, igual y ya no gastaré porque me van a dar lo que normalmente tomo y voy con mis amigos y pues si gano algo está padre. Y pues resultó que fui buena. Y pues, me quedé 20 años y sí, así fue como empezó. 20 años es muchísimo tiempo. ¿Qué diferencias ves de la vida nocturna hace 20 años, ¿no? Tantos pros como en contras que has descubierto hasta ahora que ha evolucionado tanto en esta cuestión de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Que empoderan mucho la vida nocturna. Justo el punto que tocas es importantísimo y ahí es donde radica toda la diferencia. Bueno, primero en la cantidad de antros, ¿no? O sea, sí creo que hoy hay una mayor demanda. Creo que no la suficiente, porque somos muchos, pero sí creo que hay hoy una mayor demanda y que está muchísimo más abierto, ¿no? O sea, ya no es tan malo decir voy al antro gay, ¿no? Y ya viene mucha gente heterosexual, vienen muchos aliados, cosa que está padrísima, bueno, a mí me encanta, vienen más mujeres. ¿Por qué crees que vayan muchos aliados? Yo tengo una teoría, yo creo que es la música y la diversión, esta cosa que... Yo creo varias cosas, o sea, primero creo que ya no hay como tanto ese miedo a ir a un antro gay, ¿no? O sea, cada vez sí siento que pasa menos como el de, oye, ¿y no me van a ligar? ¿No? Sí sigue pasando, ¿no? Pero ya no pasa tanto como antes. Entonces, sí creo que se ha perdido mucho ese miedo por parte de los heterosexuales aliados. Segundo, cada vez hay más gente fuera del closet, ¿no? Entonces, cada vez hay más heteros que saben que tienen amigos gays, ¿no? Entonces, como de, pues si tú me acompañas, yo también te acompaño. Y no pasa nada. Tercero, la música, la diversión, el ligue, o sea, la dinámica dentro de un antro gay, para quien no haya ido, vaya, verdaderamente es completamente diferente a de un antro heterosexual, ¿no? Yo he ido a muchísimos antros heterosexuales, también hace muchísimos años que no voy, ¿no? Pero la dinámica es muy distinta, ¿no? Además viviste en España un ratote, ¿no? Y trabajaste, ¿no? En sí. antros gays, ¿no? En este barrio famoso, ¿no? De la comunidad gay que se llama La Chueca. ¿Cuál es la diferencia que ves de España para acá en cuanto a la apertura de las lesbianas, en cuanto a la oferta, ¿no? Que hay de estos lugares, ¿no? Pues mira, como bien dices, yo estuve 5 años en Madrid y fui encargada del mejor sitio lésbico de allá. Entonces, es distinto. O sea, ¿cómo explicártelo? En México eres lesbiana y vas como que se empieza a abrir, ¿no? Entonces, sí, ya no tengo tanto miedo, pero voy, pero tal. En España, o sea, el mejor sitio lésbico donde yo trabajé, lleva abierto 30 años. Y tú que conoces entonces tanto mundo allá y tanto de acá, y ves como tantas flores, ¿no? De España, ¿qué podrías recomendarle a la gente, ¿no? En específico a las mujeres lesbianas, para que disfruten la vida nocturna de aquí? ¿Qué podemos hacer para que estas condiciones mejoren con el día a día? Pues primero que vayan, ¿no? O sea, que verdaderamente yo creo que las lesbianas, toda la comunidad gay en general, ¿no? Pero hablando como lesbiana, creo que tenemos que ser visibles siempre. Y eso no significa tener tatuada la bandera de soy lesbiana. No, simplemente no ocultarlo, ser visible, decir, oye, sí voy a ir y sí voy a salir.
y me voy a arreglar si voy a determinado sitio de una forma ¿sabes? O sea, creo que hay tanta diversidad que solamente sean visibles y no nos juzguemos entre nosotras. Pasa muchísimo, ¿no? La grande, la machorra, la femenina, la chavita, la masculina, la pobre, la rica, la naca, la fea, la gorda, la flaca. A ver, ¿no? O sea, todas estamos dentro del mismo paquete. Somos mujeres. Fin, ¿no? Bueno, sí, después, ok, soy lesbiana, ok, soy bisexual, ok, lo que quieras. Ahora como RP, compártenos por favor también las redes sociales para que te sigan y para que estén todos súper atentos de los espacios que vas a abrir y los eventos nocturnos de la vida LGBT. Exactamente, pues bueno, en Facebook me encuentran como Vania Science RP, en Instagram y en Twitter estoy como Bank Science y en Moves estoy como Vania Science. Y bueno, exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos su tiempo, por darles el contacto para que estén ahí en la lista para entrar a los mejores antros de la vida nocturna. Muchísimas gracias por Gracias a ti, me encantó verte, como siempre. Y bueno, ya estamos en este punto del programa donde ustedes mandan todas sus dudas, buzón de dudas, donde nosotros podemos despejar o no, muchas veces, su inquietud. Pero bueno, gracias por lo que nos escriben en las redes sociales y en esta ocasión nos llegó esta inquietud vía telefónica, la tomaron. Fíjate tú nada más. Ricardo dice: tengo 26 años y más de 2 de haberme asumido como gay. Nunca he ido a ningún lugar que se considere gay o LGBT, ni antros, ni bares, ni lugares de encuentro. Al principio, la verdad es que me daba pena que me fueran a ver en un lugar así. Más recientemente ya perdí esa sensación, pero ahora me da un poco de miedo. Fíjate tú nada lo que dice. Hay un estereotipo muy fuerte en la comunidad que a veces hace parecer que las personas gays somos muy superficiales. Quiero ir a un lugar a divertirme, pero sin sentirme juzgado por mi ropa o por mi rostro o por color de piel. ¿A dónde me recomiendan ir para tener una experiencia agradable? ¿Puedo compartir algo? Dios es que esto mío. no es solamente de la comunidad gay. Usted va a cualquier antro de la zona sur y se encuentra toda la banda heterosexual y son igual de superficiales y todas estas cosas que él se queja aquí, ¿no? Más que el espacio, creo que tiene que ver con tu actitud y la forma en la que tú defiendas tu discurso, ¿no? Y la forma en la que te relacionas con los demás, te vistes, ¿no? O accionas. Yo creo que efectivamente lo que dice Sheila es muy cierto. O sea, si bien se ha popularizado el estereotipo de que la comunidad es superficial, pero también hay mucho heterosexual superficial. O sea, eso no es privativo de uno del otro. No. O sea, la superficialidad de la clase media mexicana no implica Tal vez sexualidad, ¿no? lo que él siente es como una especie de gueto. O sea, lo empieza puede como ser. a Tiene que ver plantear tal vez con la así. colonia, pues si te puede vas ser. a la San Rafael o si te vas a Coyoacán o si te vas justamente a Coyoacán al vicio, pues no te vas a encontrar con esas cosas, ¿no? Porque Yo creo que eso es... para primeras experiencias, yo le recomendaría que fuera a la calle de República de Cuba, en el centro, Muy bien. Ok. en donde están lugares legendarios ya como el Marra, El la Marrakech, Purísima, la Perla. el Pecado, la Perla. Y además todos Purísima. están cerca. Sí. El Oasis, ¿no? Entonces puedes ir brincando uno del otro. Te puedes ir al Espartacos, que está un poco más Bueno, lejos, sí, pero está más muy lejos. divertido. Oye, Touch, Amberes número 11 es una rosa los Claro, domingos. al Karaoke, Baby también, ahí el en la show de las zona hermanas rosa. Vampiro. O sea, que hay muchas opciones. cosas en donde puedes ir y no sentirte juzgado. Ahora, Cabaretito fusión. es humano el juicio, ¿eh? O Sí. sea, tú sales al súper y ya hay la señora de enfrente del Te tomate está- te está Tan puede juzgando. que sí, tan puede que no. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, opciones ya dimos algunas. Exactamente. Ahí está. Diviértete. Ojalá Eso, tú te diviértete. haya servido y si no, yo creo que sí. Vamos a lo que sigue. Venga de ahí. Y bien, amigos, ya llegamos a esta divertida y dinámica sección llamada hashtag que te traes. Recuerden, en 30 segundos les vamos a recomendar algo. Yo les quiero recomendar un documental increíble que me encontré en una plataforma que ustedes seguramente tienen en su casa, Video On Demand, que se llama She's Beautiful When She's Angry. Y este es un documental que analiza el movimiento feminista aproximadamente en los años 60, en el cual incluye muchísimos videoclips, entrevistas de personas muy importantes que ayudaron a que este movimiento feminista saliera a la luz. No lo olviden, She's Beautiful When She's Angry de Mary Dorr. Hoy les quiero recomendar a un artista digital gráfico, @Naro Pinoza en
Instagram y en Twitter. Por favor, vean todo lo que este hombre plasma en collage. Desde la sirenita hasta la publicación más cutre de este planeta, ahí lo van a encontrar. Busquen, por favor, a Naro Pinoza y déjense llenar de sensaciones. Si ustedes van a salir de noche, tomen ciertas precauciones. Recuerden salir en grupo, tomar un taxi, no manejen, si toman, no manejen. Si van a salir en grupo, traten de tener los celulares de todos, estar al pendiente, no perderse más de la cuenta. La verdad es que la cosa es divertirse y no arrepentirse. Pásensela muy bien porque la ciudad tiene un montón de ofertas para gozar la noche. Qué belleza, divertirse y no arrepentirse. Y ahora que lo mencionas ya ahondando más en esto de tomar taxis, está bueno, pero siempre y cuando estén, ¿no? De alguna forma, a lo mejor con GPS compartiendo tu ubicación, ¿no? Creo que vivimos un momento único en donde la tecnología está a nuestro servicio, entonces hay que hacer un uso inteligente de todas estas herramientas de geolocalización, de saber, oye, Ego, ¿a dónde fuiste tú? Claro, para cuidarnos y cuidar a nuestros amigos también. Exactamente. ¿No? Compártanos ustedes cómo divierten, cómo se la pasan bien en esta ciudad en la noche con el hashtag DiversidadCDMX en nuestras redes. Que son @la_supermana, @Sheila Ferrera y @Johnny Carmone. Pues nos vemos en la próxima emisión. ¡Cuídense mucho!